Bueno, pues si os parece, por nuestra parte estamos preparados. Samuel y Diego también. Juanjo estaba por ahí también hace un momento, no sé si va a estar también en voz en off, sí, Juanjo, perfecto. Vale, pues muy bien. Pues si os parece vamos a dar ya comienzo a este webinar. Bueno, más que un webinar va a ser un Q&A, ¿no? Es decir, Samuel, Diego y Juanjo de alguna forma en el back están aquí sobre todo están para presentaros, ¿no? Lo que son las soluciones cuánticas aplicadas al ámbito empresarial. Vamos a empezar contextualizando un poquito este webinar dentro de lo que es la actividad de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Ecosistema Más Empresa es un proyecto que lo que pretende es ayudar a las organizaciones a evolucionar y sobrevivir en el tiempo y, por tanto, cualquier actividad relacionada con innovación o con digitalización o con transformación cultural, sostenibilidad, diversidad o emprendimiento son las temáticas que habitualmente traemos aquí a compartir con nuestros usuarios. En esta ocasión hemos invitado al equipo de Inspiration Q, que está formado por Diego, Samuel y por Juanjo. Ellos además, dos de ellos son investigadores del CSIC y por su parte Samuel además tiene experiencia en el ámbito privado, en el ámbito bancario en concreto. Y bueno, desde hace un tiempito que nos van a contar ellos, aunque no demasiado, se dedican a intentar acercar lo que es la computación cuántica al ámbito de la realidad, al ámbito empresarial. Y también, sobre todo, yo creo que ayudar a identificar a las empresas cuáles son esas oportunidades que la computación cuántica puede ofrecer como tecnología y convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones. Hoy están aquí para, de alguna forma, seguir inspirando en eso, en identificar casos de uso que se pueden aplicar a las organizaciones, pero sobre todo están aquí para responder dudas de empresas que pudieran ver también que esto es algo que desde sus organizaciones podrían comenzar a implementar, ¿vale? Así que, Samuel, Diego, a partir de aquí, si os parece, os cedemos la palabra. La idea es, corregidme si me equivoco, que primero vais a hacer unos 30 minutos de exposición y a partir de ahí vais a estar abiertos a responder cualquier tipo de duda o pregunta de todos los asistentes. ¿Es correcto? Sí, eso es. Sí. Vale, el chat en todo momento, ¿vale? Todos los usuarios que están hoy en nuestro webinar, hay un chat en el cual pueden ir dejando sus preguntas, aunque después de que vosotros hagáis esa historia, ¿no? Para contextualizar un poquito qué es la computación cuántica y por qué la ventaja de vuestra solución, que es muy interesante, que seguro que vais a presentar, vamos a dar voz de una forma verbal a todo aquel que quiera compartir algún tipo de duda. Pero además, el que no quiera compartirlo o tenga problemas de micrófono o lo que sea, si las escribís en el chat, el equipo que estamos detrás las podremos leer para que les den respuesta tanto Samuel como Diego como Juanjo, ¿vale? Buenas tardes, Ángela. Ángela se ha incorporado con nosotros, Ángela Ribeiro. Bueno, tanto Diego como Samuel como Juanjo la conocemos. Es vicerrectora de transferencia del... El micro, Ángela. Rectora no, vicepresidenta. Porque, sí, porque en el CSIC no hay rectores, hay presidentes. Vale, perfecto. Del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ella conoce perfectamente el proyecto de Inspiration Q, ¿vale? De hecho, el CSIC tiene una plataforma, ¿no? Que de alguna forma también Juanjo está directamente relacionado con esta plataforma que impulsa también todo lo que es el conocimiento relacionado a la computación cuántica. Así que muchas gracias también por acompañarnos, Ángela. Y bueno, a partir de aquí os dejamos el micro y ya cosa vuestra, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Gracias, Luz. Nada, vosotros. Bueno, pues vamos, como ha dicho Luz, vamos a tener 30 minutos en los que vamos a hacer una pequeña exposición, Samuel y yo. Al principio vamos a hablar un poco de la motivación de la computación cuántica y la historia. Como soy el más mayor yo, pues voy a empezar con esa parte un poco de motivación. Y bueno, ¿puedes pasar, Samuel, por favor? Lo primero que uno se puede preguntar es cuál es la motivación de la computación cuántica. Es algo que parece evidente porque todos los que tenemos algún tipo de relación con la computación, pues podemos entender que es bueno tener recursos computacionales cada vez mejores. Pero claro, la pregunta es hasta qué punto la necesitamos y hasta qué punto hay una necesidad o una sed
de tener este tipo de recurso computacional. Para entender esto podemos echarle un vistazo a la ley de Moore, que seguramente muchos conocéis, que nos dice que cada cierto tiempo, cada 2 años, se dobla el número de transistores que están disponibles o la densidad de transistores, si queréis entenderlo así. Y esto ha producido el inmenso avance que hay en las tecnologías de la información. Desde el punto de vista físico, hay gente que siempre ha predicho que esto iba a terminar tarde o temprano, que la ley de Moore no puede continuar para siempre. Y además hay un problema de coste, es decir, incluso aunque los ordenadores sigan evolucionando y progresando, sería deseable conseguir estos recursos computacionales de una manera más económica, es decir, reducir lo que se llama el precio por flop. Entonces, bueno, aquí es donde entra la computación cuántica. Los ordenadores cuánticos no son ordenadores, estrictamente hablando, no son ordenadores clásicos más rápidos, sino que son una forma de computación radicalmente nueva. Alguien lo comparaba una vez como comparar una vela con una bombilla. Las dos cosas hacen lo mismo, es decir, producen luz, pero son tecnologías que no tienen nada que ver una con la otra. El lenguaje de la computación cuántica también es muy distinto del lenguaje de la computación clásica. Los ordenadores cuánticos existen y hay prototipos muy avanzados que se basan en distintos tipos de tecnologías. Una tecnología muy común es la tecnología de qubits superconductores, que es la que ha dado lugar a lo que hoy en día es la imagen más icónica de un ordenador cuántico, que es la que produce, por ejemplo, IBM. Pero hay otras plataformas también. Tenemos ordenadores cuánticos basados en átomos, y todos ellos, en realidad, hoy en día, en sentido estricto, se podría decir que lo único que hay son prototipos. Es decir, tenemos ordenadores cuánticos que todavía no son capaces de proporcionar soluciones a los problemas, a problemas computacionales que tengan un interés comercial. Pero se cree que esto podría cambiar. Y aquí ya depende de lo optimista que seas. Hay gente que predice que en unos pocos años va a haber este tipo de soluciones y los ordenadores habrán crecido, los ordenadores cuánticos, hasta el punto de ser ya realmente proporcionar soluciones comerciales, pero es algo que todavía se tiene que producir. Samuel. Muy bien, cuando los que empezamos hace mucho tiempo en la computación cuántica, al principio éramos un poco escépticos de que esto iba a llegar muy lejos, porque un ordenador cuántico es muy difícil normalmente requiere una instalación, un edificio dedicado al ordenador, requieren criostatos y todo tipo de aparatos de alta tecnología. Es decir, uno no puede tener un ordenador en su casa, un ordenador cuántico. Sin embargo, el acceso remoto a estos ordenadores ha revolucionado el acceso a la computación cuántica. Porque lo que han hecho muchos fabricantes en la última década ha sido promocionar el acceso a través de la nube a ordenadores cuánticos. El pionero en este approach ha sido IBM, a través de su plataforma IBM Q, que además ha desarrollado un lenguaje de programación muy didáctico para utilizar estos ordenadores. Entonces, la idea es que hoy en día ya se puede acceder a estos ordenadores a través de la nube. Uno no tiene que tenerlo cerca, simplemente necesita una cuenta y puede utilizarlo. El problema es que, obviamente, utilizar un ordenador cuántico no es fácil, no es algo para lo que la gente está preparado y exige un nivel de especialización bastante grande. De esta situación han surgido startups y empresas que se dedican a proveer este servicio, es decir, hace falta un intermediario entre el hardware y el usuario final, y esto es lo que hace que está surgiendo un ecosistema cuántico de personas que buscan, o de empresas o startups que intentan crear estos algoritmos y hacer de intermediario. Aquí me gustaría mencionar que el CSIC tiene un acuerdo con IBM de tal forma que forma lo que llamamos un Quantum Hub y puede hacer, en lo que concierne a IBM, puede actuar como intermediario y llegar a acuerdos con empresas para hacer uso de los ordenadores de IBM. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos ¿dónde estamos exactamente en computación cuántica? Si seguís las noticias, a lo mejor habréis oído que hace un año se produjo, Google fue capaz de llegar a lo que se conoce como supremacía cuántica. Es decir, hoy en día ya los ordenadores cuánticos son capaces de efectuar operaciones que no podría efectuar un ordenador clásico. Este es un resultado que tuvo mucha visibilidad en los medios y
hay que decir que desde el punto de vista científico habría que matizarlo, porque si bien es cierto que se han podido hacer operaciones que matemáticamente son complejas, todavía son operaciones un poco académicas. Es decir, hasta ahora los únicos problemas que se pueden resolver son problemas que solo le interesan a los matemáticos, para que nos entendamos. No es un problema práctico que se ha podido resolver, sino simplemente es una especie de prueba, es más bien una prueba de hasta dónde puede llegar, o de la potencia de un ordenador, pero todavía los ordenadores no podemos escribir algoritmos en el lenguaje de los ordenadores que resuelvan un problema comercial y que demuestren supremacía cuántica. Obviamente hay mucho interés en la computación cuántica desde hace muchos años y en la última década este interés se ha disparado. La computación cuántica bueno, siempre ha despertado interés. Los que llevamos mucho tiempo en esto hemos visto pues, altibajos en el campo, pero la entrada de empresas y grandes empresas tecnológicas como Google, IBM, Microsoft, realmente ha movido mucho el campo y le ha dado un gran impulso. Existe una inversión pública y privada muy fuerte, con programas, por ejemplo, de inversión pública en tecnologías cuánticas de una gran financiación. En la Unión Europea empezó el Quantum Flagship hace unos años. El Reino Unido también fue pionero en este tipo de financiación. Llevan ya 5 años financiando un gran programa de tecnologías cuánticas. China también se está subiendo a esta tecnología con mucha fuerza. Está teniendo unas inversiones masivas. Y, por supuesto, Estados Unidos. También hay que decir que en nuestros vecinos, uno de los países que ha anunciado recientemente un plan de financiación público muy ambicioso es Francia. Y España, bueno, pues como siempre estamos todavía un poco a verlas venir, por decirlo así, en términos de este tipo de financiación tan ambiciosa de programas. Desde el punto de vista del sector privado, como he mencionado antes, grandes empresas tecnológicas, pero hay un mercado emergente de tecnologías cuánticas. Y aquí en este punto voy a dar la palabra a Samuel, que va a explicaros un poco en qué consiste este mercado. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. También dar las gracias a Luz por la invitación a hablar en este foro. Creo que es muy, muy interesante. Bueno, pues como decía Diego, pues hay una inversión. También matizaría que no solo es inversión, sino que esto se entiende ahora mismo como una guerra geopolítica por ver quién avanza más y quién controla y quién adquiere el dominio de este tipo de tecnologías, porque se considera algo estratégico a nivel ya global, como pueden ser otras tecnologías. Entonces, bueno, en ese contexto de fuerte inversión, estamos viendo que el mercado en general de las tecnologías cuánticas y en particular el de la computación cuántica está creciendo enormemente. Se estima que, por ejemplo, para el 2019, bueno, hay algunos estudios de mercado que hablan de un mercado de alrededor de unos 90.000 millones de euros y se espera un gran crecimiento para los próximos años. Entonces, la pregunta es ¿por qué la computación cuántica tiene este tipo de tracción? ¿Cuáles son las ventajas que nos puede ofrecer? La primera es la más inmediata y la más obvia, la que de alguna manera Diego ha comentado antes, que es la gráfica, ¿no? La de la velocidad, que un procesador cuántico puede hacer cosas a una velocidad tremenda y puede de esa manera completar tareas que con un ordenador o un supercomputador no podríamos hacer. Pero esa es realmente solo una de las que realmente puede ofrecer la computación cuántica. Una segunda es la capacidad de memoria que tiene, porque en el fondo uno de los secretos que tiene la computación cuántica es que es capaz de almacenar en esos estados cuánticos un montón de información que de otra manera tendríamos que almacenar en un procesador clásico. Otra ventaja que considero súper importante y a la que realmente no se presta demasiada atención es el tema de la eficiencia energética. En ese mismo experimento de Google hay algunos estudios que indicaban que la diferencia entre el consumo energético que se podría hacer respecto a esos supercomputadores sería hasta de 4 órdenes de magnitud inferior. Entonces, podéis suponer lo que eso conlleva, ¿no? a la hora de ahorrarse esa factura de la luz. Y eso también me lleva a una reflexión, que la computación cuántica quizá no es tanto, o en un futuro no es tanto el que pueda hacer cosas que con los ordenadores convencionales no podemos hacer, sino es una cuestión de eficiencia. Es decir, que al final, una vez que esos costes de manufactura de los computadores cuánticos
se produzcan y su uso se generalice, pues podría ser un tipo de computación muy competitiva en cuanto a precio respecto a esa supercomputación para cierto tipo de tareas. Luego otra ventaja que es un poco más desconocida, pero que también es muy interesante, es esa capacidad de extraer información estadística de ciertos problemas, que eso es una cosa que se puede hacer a nivel con computación convencional, pero que por esa propia naturaleza de la computación cuántica es una cosa que viene incorporada y entonces se simplifica mucho ese proceso de extracción estadística de información. Y luego un último aspecto que también es bastante desconocido, que luego engancharemos con él, es el hecho de que trabajar en computación cuántica tiene beneficios colaterales a la hora de pensar los problemas, a la hora de construir nuevos algoritmos. Poniendo un pequeño símil, es como un carpintero, ¿no? Vamos a suponer un carpintero que tiene un taller. Entonces, en ese taller tiene una serie determinada de herramientas y ese carpintero, pues a lo mejor está acostumbrado a construir una silla, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tiene, pues no sé, el martillo, la lija, la sierra, ¿no? Entonces, está acostumbrado a construir un tipo de solución. Pero, ¿qué pasa si ese mismo carpintero ahora le ponemos otro taller diferente, ¿no? Con otras herramientas diferentes? No sé, quizá para manejar otro tipo de materiales, aparte de la madera, como puede ser el metal. Puede construir cosas que hasta ese momento no podía hacer. Es una cuestión no tanto de darle algo como es el hardware cuántico, sino simplemente cambiar el contexto. Eso es un poco lo que estamos viendo con la computación cuántica, que nos permite, eso que dicen los ingleses, de pensar fuera de la caja y de construir nuevas formas de aproximar los mismos problemas. Luego, otro aspecto interesante que me gustaría recalcar es, también estamos viviendo esa revolución en la parte de inteligencia artificial y es muy interesante ver las conexiones de la computación cuántica con la inteligencia artificial. Esto es un campo de investigación que ahora mismo es muy activo, muy interesante y apasionante y podemos ver que la computación cuántica en ese sentido puede ofrecer diferentes tipos de ventajas, ¿no? Conectando con la anterior. Por una parte sería la parte de aceleración de entrenamiento de los modelos, que es una cosa que detectamos que consume muchos recursos computacionales. Otra ventaja que es, aprovechando esa ventaja que mencionaba antes de la memoria, podríamos tener modelos más compactos para representar aspectos complejos de la realidad. Luego, otro tipo de ventaja, aludiendo otra vez a eso que mencionaba del sampleado de información estadística, pues con eso podríamos acelerar la etapa de predicción, es decir, hay modelos que no son difíciles de entrenar quizá, sino que más bien lo difícil es luego ponerlos en producción y que eso nos dé respuestas, predicciones, ¿no? Entonces eso también es un problema que computacionalmente es duro y se piensa que se podría acelerar. Y por último, pero no menos importante, es el hecho de tener mejores modelos, el hecho de tener inteligencias mejores, que sean capaces de solucionar tareas, por ejemplo, de clasificación de imágenes, pues mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, eso es un poco a nivel lo más bajo, a nivel computacional, ¿qué podríamos esperar de la computación cuántica? Entonces, como veis, he estado hablando de aspectos que son muy generales, es muy interdisciplinar y, por lo tanto, las potenciales aplicaciones de la computación cuántica son transversales a muchísimas industrias. Podríamos hablar, por tratar de hacer pequeñas categorías, de una primera gran industria donde abordamos problemas relacionados con la logística, la movilidad, ¿verdad? Estamos hablando de problemas de optimización de tráfico, optimización de rutas, ¿vale? De distribución, ¿verdad? Relacionados con planificación de manufactura, horarios, etcétera. Otro segundo que podría ser los relacionados con problemas más ingenieriles, ¿no? Como el diseño de aviones, ¿no? Diseño de palas de hélices o el diseño de nuevos materiales, ¿vale? Para la simulación de esos materiales. Luego otra industria que sería más relacionada con la química, la farma, donde ahí lo que nos interesa de los ordenadores cuánticos es la facilidad para simular moléculas grandes o materiales y eso nos podría ayudar a acelerar el descubrimiento, por ejemplo, de nuevos fármacos. Otra industria que es la relacionada, por ejemplo, con la energía o las telecomunicaciones, donde ahí podríamos usar estas tecnologías para ayudarnos en el diseño de redes de distribución, pues de energía o, por supuesto, de comunicaciones. Y una industria que es la que ahora mismo más conocemos, que es esa industria financiera, también conectada con la de seguros, donde hay muchísimos problemas computacionalmente complejos relacionados con optimización de portfolios, derivados o riesgos. Entonces, diciendo un poco más, podríamos luego ir haciendo zoom en cada una de estas industrias, ¿no?
vamos a comentar brevemente la industria financiera. Entonces, podríamos clasificar los tipos de problemas o casos de uso de negocio que podríamos abordar en función de 3 verticales relacionados con la optimización de procesos, la simulación de procesos o la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en cada industria pues vamos a encontrar diferentes casos de uso. Podemos considerar la industria financiera como un buen referente, que es de hecho una de las que están más avanzadas. En el caso de los aspectos más de optimización, podríamos abordar problemas de optimización de portfolios en múltiples variedades, ¿no? Una de ellas por lo relacionado al replicado de índices. Y bueno, hay un montonazo de problemas que están relacionados con optimización ahí. La parte de simulación, hay muchos problemas que están relacionados con el análisis de riesgos, donde hay unas métricas que hay que calcular y se utilizan actualmente muchos recursos computacionales para ello, como el cálculo del VAR o el CVAR. Y luego también otros aspectos relacionados con la valoración de contratos financieros complejos, como ciertos tipos de derivados. Y luego, bueno, pues la inteligencia artificial, como también es un tipo de tecnología que también en sí misma es transversal, pues bueno, conecta bastante también ahora últimamente con esta industria, pues por ejemplo en problemas de detección de fraude que se utilizan este tipo de modelos, o bueno, diversas tareas más, bueno, pues transversales, clasificación de imágenes, clasificación de documentos, o también podríamos encontrar la necesidad de generar datos sintéticos, por ejemplo, datos de tipo bursátil, ¿no? Que eso también es interesante. Entonces, bueno, si no quisiera hacerse una especie de calendario mental, porque claro, hemos hablado de problemas, ¿no? Pero también es importante el considerar el cuándo este tipo de tecnología podría tener un impacto. Entonces, uno se podría hacer una especie de calendario mental de aquí a 10 años, ¿no? Que es algo bastante razonable. Y aquí hago un pequeño aviso. Lo que aquí vamos a considerar es, bueno, no un consumo o un uso generalizado de esta tecnología, sino el hecho de que se puedan encontrar pequeñas aplicaciones nicho en ciertos problemas, y además nos referimos a computación híbrida. Es decir, no que la computación cuántica venga a reemplazar lo que ya tenemos, sino que venga a complementarlo. De la misma manera que una GPU viene a complementar una CPU, vamos a ponerlo así. Entonces, es posible que de aquí a una década podamos encontrar ciertos problemas donde la computación cuántica pueda triunfar y podemos encontrar casos de éxito. Entonces, está bien tenerse una planificación de decir, bueno, ¿cuáles son los nichos de problemas donde podemos encontrar algunas ventajas? Bueno, los primeros los esperamos en problemas relacionados con optimización, que comentábamos antes, de rutas, logística y demás, porque, bueno, hay una serie de procesadores que son semicuánticos que, bueno, podrían avanzar lo suficiente como para generalizarse en ese sentido. Lo siguiente que podríamos esperar, si los ordenadores, los que llamamos universales, avanzan lo suficiente, son aplicaciones en ese contexto de farma o de química, de simulación de materiales, donde ahí podrían ayudarnos mucho a hacer esa simulación de grandes moléculas y podría ayudarnos, por ejemplo, para acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos. Luego también es interesante como algunas aplicaciones que antes consideramos más lejanas de Machine Learning, pues estamos viendo que quizá en los próximos años veamos algún tipo de aplicación donde pudiera tener éxito, ¿no? Pero esto, por supuesto, es bola de cristal y, como siempre, el futuro tiende a ser diferente a lo que planeemos. Y luego, ya para más a largo plazo, esperaríamos aplicaciones también que podrían tener mucho impacto. Por ejemplo, antes hablábamos de análisis de riesgos, pues ese tipo de aplicaciones ya se esperarían para bastante más a largo plazo. Y esto, por supuesto, es una visión optimista y siempre acotada a ciertos problemas. Claro, entonces, ante este escenario, pues hay que prepararse, ¿no? NetStar nos avisa de que la computación cuántica está llegando. Entonces, un poco poniendo esa ventana temporal que antes comentaba de 10 años, ¿vale? Y poniendo una comparativa que me parece bastante apropiada, la de la tecnología cloud, ¿no? Y pensad un momento dónde estamos hoy en día con la tecnología cloud y cómo estábamos hace 10 años. Entonces, por ejemplo, Amazon, es muy curioso, leía hace poco que quizá a lo mejor esto no es muy conocido, pero ya la parte de negocio de cloud de Amazon es ahora mismo, o si no lo es ya, vamos, la principal vía de negocio de Amazon, lo cual es muy, muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estábamos hace 10 años? ¿Cómo estamos ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una tecnología que viene y que hay que ir preparándose, ¿vale? Porque si no nos pilla el toro y si no perdemos competitividad una vez que esa tecnología se generaliza. Entonces, igual que con la tecnología cloud, uno podría pensar, ¿no? Hace 10 años diría, bueno, pero ¿cómo vamos a poner
nuestros datos confidenciales en un sitio que no sabemos dónde está, ¿no? Entonces hay que diferenciar qué es lo que queremos poner en el cloud, qué es lo que no queremos poner en el cloud, ¿verdad? Podríamos hacer ese tipo de juegos mentales de cómo estábamos hace 10 años. Aquí podríamos hacer algo de similar, ¿no? Si ahora mismo nos tenemos que preparar para una tecnología que va a llegar y hay que prepararse de todas maneras, pues hay que empezar a prepararse. ¿Cómo? Lo primero es identificar los casos de uso que van a ser relevantes en nuestra empresa o en nuestra industria, ¿no? Eso es lo primero que habría que hacer. Entonces, hay que empezar a hacerse preguntas de, oye, ¿cuáles son los casos de uso que tiene sentido abordar con esta tecnología? Luego hacer el filtro de cuáles serían los que tienen mayor impacto en el negocio, ¿no? Y luego, por último, cómo planeamos llevar eso a producción una vez que ese hardware esté maduro. Y aquí, de hecho, hago una invitación, un llamamiento a que cualquier persona que esté interesada y que a lo mejor tenga una idea, una intuición de en qué casos de uso en su empresa, en su industria, pudiera ser relevante este tipo de tecnología, pues que se contacte con nosotros, que estamos deseosos de escuchar este tipo de problemática. Entonces, bueno, eso sería lo primero. Lo siguiente, bueno, contactar con proveedores o hacer una exploración de qué tipos de proveedores ahora mismo hay y empezar a experimentar, ¿no? Identificar claramente en qué punto un ordenador cuántico va a ser, bueno, apropiado para implementarlo ya en el negocio, porque hay una ventana de oportunidad para ganar competitividad. Si no la aprovechas, pues entonces pues otros competidores lo van a hacer. Entonces, entender bien cuál es el pricing, los costes de acceso, entender cuáles son los algoritmos que tengo que usar si es que están creados y si no, puedes construir unos que sean particulares para tus problemas y entonces ganar competitividad. Y luego, por último, también importante considerar que ahora mismo no solo es una guerra geopolítica en este tipo de tecnología, sino una guerra de talento. Hay que empezar a pensar cómo vas a transformar la empresa, cómo vas a formar a esos empleados de la empresa o adquirir talento para esa empresa para que estén preparados para lidiar con esta tecnología. Entonces, eso también es un aspecto importante que no es desdeñable. Entonces, bueno, en este contexto, en esta adaptación, lo que hemos ido encontrando es que las empresas, las innovadoras que buscan entender cuáles son el impacto de las tecnologías disruptivas, pues están encontrando con ciertas dificultades. O sea, de alguna manera esto lo podríamos, si hiciéramos una radiografía actual de la situación, ahí, por una parte, tenemos dos extremos, ¿no? Tenemos, por una parte, esa industria a la que antes mencionábamos, ¿no? Que está de alguna manera deseando conocer cuál es el impacto de estas tecnologías y tratar de aprovecharlo para ganar competitividad, y por otra parte los proveedores de ese hardware cuántico. Entonces están de alguna manera viendo cómo se conectan, viendo cómo contactan, ¿no? Entonces en ese proceso está habiendo ciertas dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Pues hay un desconocimiento de los casos de uso que pudieran tener un impacto con este tipo de tecnologías. Luego se encuentran con que pues, se necesitan unos altos niveles de especialización para poder interactuar con este tipo de tecnología. Se encuentran con unos altos costes de acceso y luego es que además de ello se encuentran que incluso trabajando sobre estas tecnologías, tratando de entender este tipo de tecnologías y demás, los beneficios, la rentabilidad que le puedan sacar y el impacto de negocio no es a corto plazo, sino que es como mínimo a medio o largo plazo. Entonces eso supone una gran dificultad para esas empresas que queriendo introducirse en este mundo, pues no encuentran exactamente cómo justificar. Y ahí es justamente donde aparece la iniciativa de Inspiration Q, que surge como una spin-off del CSIC y surge precisamente para abordar este tipo de problemática con una posible alternativa. Entonces, Inspiration Q lo que quiere ofrecer son soluciones cuánticamente inspiradas y ofrecerlas como software as a service, ¿vale? ¿Qué significa esto de cuánticamente inspirado? Y aquí es donde reengancho lo que comentaba antes de esa creación de nuevos algoritmos. Las soluciones cuánticamente inspiradas, al final, lo que hacen es utilizar la investigación en esos algoritmos cuánticos para desarrollar unos algoritmos que pueden ser ejecutados en ordenadores convencionales, pero que están ofreciendo ya esas ventajas prometidas por la computación cuántica. Esto no va a funcionar siempre para todos los problemas, pero hay muchos problemas en los que sí se puede conseguir. Y lo bueno es lo que decía, que se pueden ejecutar en ordenadores convencionales y, por lo tanto, no tienes que esperar a que ese hardware cuántico esté maduro. Y además, lo que haces es tender un puente a ese futuro cuántico
una vez que esos ordenadores, ese hardware cuántico esté preparado, porque ya te estás preparando, ya estás entendiendo, ya estás haciendo ese filtro que comentábamos antes de distinguir cuáles son los problemas relevantes, los que puedes abordar y los que no. Y lo que queremos hacer es democratizar este tipo de tecnologías y creemos que la manera de hacerlo es a través de este modelo de software as a service que vamos a ofertar vía APIs. Entonces, creemos que este tipo de planteamiento lo que hace es incidir en esta idea que nos gusta mucho de Quantum Now, es decir, ofrecer esas ventajas de la computación cuántica en el ahora, que es realmente lo que está demandando la empresa. Creemos que este tipo de propuesta lo que nos va a ayudar es a cerrar ese gap tecnológico que hemos detectado. Como decía, la computación cuántica es una tecnología que está generando mucho interés. En esta famosa curva de Gartner, pues está todavía creciendo, va a seguir creciendo a medida que vayan saliendo más noticias de aplicaciones prácticas de la computación cuántica y los costes de acceso a ese hardware cuántico son altos, de hecho, pueden ir aumentando con el paso del tiempo, requieren una alta especialización, por lo tanto hay una gran brecha. Este tipo de propuesta, la que ofrecemos desde Inspiration Q, lo que hace es justamente reducir esas barreras de entrada, ofreciendo, conectando con esos mismos problemas que abordarías con la computación cuántica, con una propuesta que es de mucho menor coste y de un retorno a corto plazo. La manera de articular esto, como comentaba, es a través de soluciones tipo API, ¿vale? Soluciones tipo API que en este momento las primeras soluciones que estamos construyendo son soluciones de corte más técnico, en esos 3 verticales que antes mencionaba de optimización, simulación y machine learning o inteligencia artificial, y a los que, bueno, clientes, usuarios que son más técnicos, que saben manejar este tipo de soluciones, pues podrían tener acceso. Pero, sin embargo, no solo queremos cerrar ese gap tecnológico que mencionaba, sino también tratar de cerrar el gap tecnológico de cuáles son los casos de uso, ¿no? De ese conocimiento de bueno, cómo conectar la inteligencia de negocio con la tecnología. Entonces, en ese sentido, también estamos progresando hacia construir soluciones más de negocio para unos clientes o unos usuarios más de negocio y que tienen conocimiento de negocio y no tienen por qué conocer cómo interactuar con la parte más técnica. Entonces, consideramos que esto se va a ofertar, bueno, pues estará montado en la nube y esto creemos que democratiza este tipo de soluciones, ofreciendo unas soluciones que son seguras, que son robustas, que vamos a ir manteniendo con el paso del tiempo e ir evolucionando. Samuel, ¿me oyes, Samuel? Sí. Vale, perfecto. Mira, te informo simplemente de que, por ejemplo, han puesto un comentario en el chat, ¿vale? Lo digo porque aproximadamente hemos consumido esta media hora de exposición, ¿vale? Y a lo mejor sí que sería interesante, si os parece, que viéramos un poco algún comentario que van dejando. Claro. Podáis también ya abrir ese turno de dudas y aplicaciones concretas, ¿vale? Donde más allá de las soluciones concretas puedan plantearos, bueno, pues si tienen dentro de su industria, si tienen la posibilidad de aplicar la tecnología Quantum y más con la sencillez o con el camino que tú les estás planteando, u otros, ¿no? Vale, estupendo. Si quieres, Digital Innovation Hub, ¿no? Que a través de Belén Lanuza dice, ellos han identificado varias potenciales aplicaciones de esa tecnología para resolver problemas complejos en entornos industriales que ahora no pueden ser resueltas por la computación tradicional. Pero nos encontramos con un muy bajo conocimiento de esta tecnología en las empresas. Incluso fábricas altamente digitalizadas e inteligentes cuyos responsables desconocen por completo su potencial aplicación. Se necesitan pilotos demostradores de bajo coste para poder mostrar las potenciales ventajas. No sé si aquí vosotros tenéis una opinión en cómo poder hacer estos pilotos demostradores de bajo coste que realmente ayuden a las empresas a comprender, ¿no?, la utilidad de esta tecnología. Sí, eso sería la aproximación que muchas empresas están adoptando, el tratar de buscar algún proveedor o alguien con quien hacer algún tipo de prueba de concepto sobre un caso de uso específico, y esa sería la aproximación que muchas empresas están abordando, que es muy razonable. Entonces, bueno, precisamente este tipo de soluciones sería una alternativa
para involucrar y generar conocimiento de negocio respecto a los casos de uso y respecto a las posibilidades que se pueden alcanzar. No sé si queréis, bueno, Juanjo se iba a unir a la ronda de preguntas y respuestas, no sé si queréis añadir algo, Diego y Juanjo. Sí, bueno, depende un poco también del nivel de transversalidad del problema que se estén identificando en distintos sectores. Algunos problemas son muy transversales de optimización, por ejemplo, empaquetamiento, enrutado, otro tipo de problemas que incluso ya se están investigando públicamente. Pues algunos de esos problemas, realizar pruebas de concepto puede ser mucho más fácil porque se reutiliza el conocimiento que ya hay disponible. Y en otros ámbitos sí que estamos detectando que es necesario todavía un trabajo de, no lo llamaría investigación, pero al menos sí desarrollo más aplicado hacia la empresa, ver los problemas que existen, cuáles de ellos tienen una formulación cuántica o fácilmente adaptable al mundo de la cuántica, y entonces ahí diseñar pruebas de concepto puede ser más fácil. Pero ese gap hay que salvarlo primero, es entender primero qué problemas son adaptables a estas plataformas. Es un pequeño trabajo de investigación que suele hacerse en colaboración con la academia o bien con spin-offs como la nuestra o como otras que hay en el mercado. Una pregunta por ir abriendo fuego, ¿no? En la exposición que ha hecho Diego, ¿vale? En la primera parte de la exposición has dicho que en este momento la mayoría de los problemas que pueden resolver estos ordenadores son problemas matemáticos, ¿no? Pero por otra parte, a continuación, Samuel nos ha abierto la posibilidad de encontrar aplicaciones concretas y nos ha hablado de esos horizontes de 2, 5, 10 años, ¿no? Quiero decir, siendo muy realistas y en esa preparación que decía Samuel también, ¿no? Que es necesario hacer para prepararse para esta tecnología y poder aprovechar la ventaja competitiva, ¿cuándo creéis que realmente dentro de ese horizonte incluso más corto, ese de 2 años que habéis planteado, podrán empezar a obtener las empresas algún tipo de ventaja competitiva que realmente justifique esa búsqueda de talento y esa implementación de soluciones como las que estáis planteando u otras que puede haber en el mercado? Bueno, yo ahí diferenciaría un poco, está por un lado lo que es el uso de hardware cuántico, de ordenadores cuánticos, y ahí realmente se trata de, puede haber problemas nicho, es decir, problemas muy específicos donde ordenadores cuánticos puedan tener alguna ventaja a corto plazo, pero nosotros no pensamos que va a ser, la mayoría de las empresas no van a tener este tipo de... no van a tener este tipo de problemas que se puedan atacar con un ordenador cuántico. Es decir, si hay soluciones van a ser a cosas muy específicas. Sin embargo, bueno, el tipo de soluciones que proponemos nosotros, que son básicamente algoritmos inspirados en computación cuántica, pero que se ejecutan en ordenadores convencionales, nosotros pensamos que tiene una aplicación inmediata. Es decir, este tipo de tecnología cuántica que nosotros ofrecemos es algo que es algo que se puede aplicar desde ya, porque no requiere un desarrollo tecnológico como es el de la computación cuántica. La computación cuántica, bueno, depende un poco de... Yo personalmente pienso que tiene un horizonte bastante largo de aplicación. Es algo que se irá aplicando, su área de aplicación irá creciendo con el tiempo, pero al principio van a ser cosas muy específicas, problemas nicho, que se pueden ir expandiendo. Pero yo pienso que es un horizonte más en torno a los 10 años, que esto llegue un poco que se extienda más, digamos, a casos de uso más generales, que estos problemas nicho que serán los problemas iniciales. No sé si... Es una por complementar lo que está diciendo Diego. Bueno, o sea, lo que sí es cierto es que la computación cuántica se desarrolla sobre un hardware que hay que construir y hay que perfeccionar. Y bueno, no sé si habéis visto las noticias que van creciendo el tamaño de los ordenadores. IBM publicó su roadmap para los próximos 3 años y es un crecimiento pues, que ahora mismo es sostenido, pero es todavía suficientemente lento como para que problemas grandes que nos interesaría resolver, como pues, grandes problemas de logística, por ejemplo, o grandes simulaciones, todavía no se pueden hacer muy eficientemente en los ordenadores que tenemos disponibles. Pero eso sí, cuando estén disponibles a mayor tamaño y sean más ubicuos y sean más económicos, ahí habrá una ventaja computacional interesante por explotar. Entonces hay que identificar muy bien cómo se va desarrollando el campo y ver un poco la velocidad con la que el hardware se va construyendo. Es lento, estamos en las primeras etapas de la computación, como cuando teníamos los primeros transistores, y esa velocidad puede ir fluctuando también en función de
la demanda, del interés, de un poco de cómo el campo pues tiene esa oferta, o sea, esa oferta y esa demanda se van compensando entre sí. Pero como dice Diego, sí que es cierto que uno puede hacer la inversión en aprender técnicas elementales, como es, por ejemplo, aprender a formular problemas interesantes de negocio con herramientas cuánticas, y si ahora no tienes un ordenador cuántico para resolverlas, es posible que existan otros algoritmos que solamente por el mero hecho de cambiar la formulación te aceleran la forma de resolver esos problemas. Y ese tipo de soluciones se están viendo, por ejemplo, en trabajos de investigación que hace Microsoft con distintos tipos de empresas, en muchos ámbitos, en logística, en NMR, en distintos ámbitos de investigación y de negocio. Entonces, esa inversión en conocimiento, esa inversión en aprender a reformular todos los problemas con los que nos enfrentamos en el día a día, muchos de ellos computacionalmente muy duros, puede tener un retorno en el corto plazo que luego se puede reutilizar bien dentro de 10 años o de 20 años cuando esos ordenadores cuánticos estén disponibles. Pero de todas formas hay que tener en cuenta cómo se va desarrollando el hardware, intentar entender un poco cómo se va modificando ese horizonte temporalmente. Y en cualquier caso, Juanjo, Diego y Samuel, entiendo que hay decisiones que hay que tomarlas ya, ¿no? Que ir empezando a tomarlas ya, ¿no? Como la identificación de esos problemas, ver ese horizonte, como estás diciendo tú, empezar a gestionar ese talento o a ver dónde puede estar ese talento, ¿no? Es decir, que aunque estéis hablando de horizontes temporales más largos, ahora ya podemos empezar a hacer ciertas cosas desde nuestras corporaciones, ¿no? Que nos vayan preparando. Sí, el problema es que hay una curva de aprendizaje bastante grande. Entonces, si no lo haces con un margen razonable, te pilla el toro. Diego Alegre, que está con nosotros, nos plantea, dice, ¿nos podéis contar algún caso de uso real para empresa que hayáis implementado? Me gustaría saber cuál era el problema a solucionar, cómo se ha resuelto y qué mejora ha tenido sobre la computación tradicional y sin esa inspiración cuántica que tuvieran puesto en producción. O sea, un poco cómo hubiera sido desde el punto de vista tradicional y cómo es con vuestra solución o con la solución cuántica que puede haber en el mercado. Bueno, o sea, como tal, ahora mismo soluciones puestas en producción no hemos puesto ninguna, pero sí que es cierto que ahora mismo con este tipo de aproximaciones que estamos comentando de soluciones cuánticamente inspiradas, sí que estamos manejando tipos de problema. Por ejemplo, estamos haciendo pruebas con problemas relacionados con optimización de portfolios. Es un problema bastante típico en el sector financiero y vemos que es un problema que perfectamente podría abordarse con este tipo de tecnologías y si hubiera interés para ello podría abordarse. De alguna manera, las empresas es lo que quieren, poner cosas en producción. Si quieres poner ahora mismo algo en producción a nivel con hardware cuántico, básicamente no puedes, porque es que el hardware no es suficientemente maduro en este momento como para arriesgarte a poner eso en producción y que eso puede fallar con la problemática de conexiones que hay ahora mismo. O sea, algo que pones en producción tiene que ser algo suficientemente robusto, seguro, fiable, escalable, etcétera, etcétera. Entonces, el estado de madurez ahora mismo para las soluciones que son puramente cuánticas todavía no es suficiente en su gran mayoría. Sin embargo, con este tipo de aproximaciones, que también estábamos comentando, basadas más en algoritmos, más que en hardware, eso sí que como ya está basado en computación que está ampliamente sustentada pues, en cosas que ya conocemos, eso sí que se podría llegar a poner en producción si se encuentra la ventana de oportunidad. Vale, y en el caso, Samuel, para ayudarle a la gente a comprender, ¿vale? ¿Cuál hubiera sido la ventaja o cuál será la ventaja de implementar o de resolver el problema, por ejemplo, de optimización de carteras, con el método tradicional o con vuestro método o con el método que haya en el mercado que no utiliza computadores cuánticos, pero sí que utilice algoritmos cuánticos, ¿no? ¿Cuál sería un poco la diferencia? Creo que eso es lo que está preguntando de alguna forma Diego. Claro, lo que es la ventaja competitiva que puedes conseguir, eso va a depender mucho del problema específico. Por ejemplo, en el caso de optimización de portfolios, uno podría estar interesado, dependiendo de qué tipo de optimización quieres hacer, a lo mejor en un caso te interesa la rapidez. Eso podría ser una problemática. Entonces podrías acelerar ese cálculo y obtener tu optimización antes que con otros métodos. Pero a lo mejor no te interesa eso porque tu rebalanceo de la cartera, lo haces cada X semanas. Y a lo mejor no te interesa tanto la rapidez, lo que te interesa es hacer una optimización sobre un universo de activos mucho más grande y por lo tanto necesitas más variables, más capacidad para hacer optimización. Dependiendo de la aplicación, pues tendrías que ver.
Eso en el caso de optimización. Hay otros casos muy interesantes en el sector financiero, por ejemplo, con el análisis de riesgo. Hacer un cálculo de análisis de riesgo ahora mismo es algo rutinario en muchísimas grandes entidades financieras y eso es algo que lleva horas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a imaginar que os sucede algo respecto a ese cálculo de esas métricas de riesgo, ¿no? Como el VaR. Pues entonces te quedas sin esa métrica de riesgo. Entonces los bancos no tienen margen de maniobra porque sencillamente no tienen la capacidad de cómputo para hacer el recálculo de esas métricas de riesgo. O a lo mejor quieres hacer un estudio más sofisticado de qué es lo que sucedería si, ¿no? Por ejemplo, qué sucedería en el caso de un cisne negro, como es lo que estamos viendo ahora. Es decir, test de estrés o a lo mejor análisis de what if, qué pasaría si, entonces podría simularlo. Si no tienes esas capacidades avanzadas de computación, no tienes acceso a hacer esos estudios profundos que hoy en día no se están haciendo. Entonces eso es lo que te podría aventar, abrir la mente a un mundo de posibilidades que ahora mismo no disponemos. Muy bien. Belén Lanuza de Digital Innovation Hub nos plantea, dice, si una compañía ya ha aplicado soluciones de inteligencia artificial avanzadas, por ejemplo, sobre un Big Data de datos recogidos de máquinas, orientadas a hallar el óptimo de rendimiento, por ejemplo, o para un mantenimiento predictivo avanzado, y ya no puede aportar mayor velocidad de procesamiento, le resultaría meridianamente sencillo tantear una solución de computación cuántica que le aportase necesidades en tiempo real. ¿Necesita una formación previa a su equipo para entender las herramientas cuánticas? Se plantea dos preguntas, ¿eh? Sí, o sea, en general la respuesta a la segunda es muy directa, es sí, o sea, se necesita un cierto entrenamiento, a no ser que esté puesto en un formato que sea equiparable a otras herramientas que pueda estar usando en la actualidad. Lo cual ahora mismo seguramente estemos bastante lejos de ello, seguramente se progresará hacia ese escenario, donde ya no te interese tanto lo que ocurre por debajo, sino tú tienes unas herramientas que ya son equiparables a las herramientas que puedes estar usando ahora, en esa idea de solución de negocio, ¿no? Y luego ya por debajo tienes una maquinaria que es diferente. Respecto a la problemática concreta que están discutiendo, pues eso habría que verlo en detalle. Lo que sí que es cierto es que hay que diferenciar entre procesos de gran cantidad de información, que eso es típicamente lo que hace Big Data. Cuando hablamos de computación cuántica no nos estamos tanto refiriendo a ese tipo de computación, de procesar una gran cantidad de información, sino de problemas computacionalmente duros. O sea, que incluso con pequeñas... que estás manejando una pequeña cantidad de información, incluso en esas circunstancias, el problema a resolver es bastante duro. Entonces, cuando hablamos de computación cuántica, sobre todo nos referimos a ese segundo escenario, más que lo que hacemos con Big Data. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Samuel, para Diego, para Juanjo. A ver, nos dice respecto a su aplicación en ML Machine Learning. Aprendizaje automático. Sí. Me gustaría saber si los enfoques que planteáis utilizarían computación cuántica para el entrenamiento de modelos o también sería necesaria para su utilización aplicada posterior o esta última podría correr sobre sistemas clásicos. ¿Queréis contestar o...? Bueno, sí, en principio el cambio de paradigma de Machine Learning es lo suficientemente fuerte como para que incluso modelos pequeños que ya estamos haciendo simulados en un ordenador convencional dan precisiones extremadamente buenas. O sea que ni siquiera llegamos a necesitar en algunos casos a correr en hardware cuántico para cambiar la forma de predicción, cambiar la precisión, cambiar la forma de entrenado. Esto Ángela también lo puede saber porque estamos trabajando de forma conjunta en ese tipo de temas. O sea que incluso en sí mismo este área de investigación ya está dando resultados muy interesantes que se podrían probablemente poner en producción. Y creo que colaboradores nuestros incluso ya los están incorporando en sus pipelines, en sus empresas. O sea que es posible que con la parte puramente cuánticamente inspirada, sin necesidad de recurrir al hardware cuántico, las innovaciones en Quantum Machine Learning tengan ya un impacto inmediato en el negocio en el corto plazo. Porque es otra forma de trabajar con modelización. Estupendo. Mario, espero que te haya quedado resuelta la duda. No sé si alguien quiere más compartir algún tipo de
duda o vosotros mismos queréis ampliar algo de la información que habíais planteado. Bueno, y hay una cosa que me gustaría aclarar, porque cuando hablo de estas cosas, yo creo, no sé si la gente coge este mensaje, que es muy importante, que es que la computación cuántica es como si es un lenguaje distinto. Si queréis entender estas cosas, podéis imaginaros cuando empezó la computación digital, pues hubo que traducir problemas a un lenguaje binario de ceros y unos, y la gente tuvo que hacer ese ejercicio. Con la computación cuántica pasa una cosa parecida. Entonces, tenéis que entender que de alguna forma hay que pensar de esta manera nueva. Nosotros lo que ofrecemos desde Inspiration Q es que ese ejercicio de repensar los problemas computacionales como los de Machine Learning que se han mencionado aquí, etcétera, ese ejercicio es interesante incluso si no usas un ordenador cuántico, porque te permite traducir los problemas a un lenguaje, a un formalismo, que también puede ser aprovechado para resolverlos mediante técnicas convencionales. Eso es lo que nosotros, digamos, que ofrecemos. Es una manera diferente de pensar, que te prepara para la computación cuántica, pero tiene una utilidad más general. Es un poco un pequeño comentario que quería hacer así. Y es una labor que también se puede hacer bien con empresas o que también se puede hacer en el ámbito de la investigación, colaborando con la academia, con el CSIC o con otras universidades españolas que trabajan en este tipo de investigación. O sea que yo animaría a las empresas a acercarse al mundo de la investigación, que a veces pues, puede traer recompensas bastante interesantes, incluso en el corto plazo. O sea que es algo a tener en cuenta. Bueno, yo creo que sin duda lo que sí que ha quedado evidente, Diego, Juanjo y Samuel, es que de alguna forma lo que vosotros estáis proponiendo es acortar un camino que parece en principio bastante largo, que es acceder a lo que es el hardware cuántico, que por el propio desarrollo pues va a tener todavía un tiempo de llegada al mercado hasta que se democratice de verdad ese hard bastante largo, y lo que estáis diciendo es que hay otras alternativas que de alguna forma acortan la posibilidad de llegar a soluciones que con el gran potencial que nos habéis contado y con las características que nos ha planteado tanto Diego como Samuel, que tiene la propia computación cuántica, que no el hardware cuántico, pues puede resolver problemas de una forma diferente, dependiendo del objetivo, como nos dice Samuel, ¿no? Que puede ser rapidez, puede ser eficiencia o puede ser el que se decida, pero que hay soluciones que están más cerca de implementarse de lo que el propio desarrollo del hardware cuántico en este momento supone, ¿no? De alguna forma. O sea, que estáis acortando tiempos de llegada al mercado, ¿no? Estáis acercando una tecnología y le estáis acortando en el tiempo, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Samuel, no sé si querías contarnos algo más de lo que es el desarrollo, ¿vale? Sí, ya por acabar muy brevemente, lo acabo de contar en un minuto. Si queréis, vuelvo a compartir pantalla. Vale, pues, a ver, muy brevemente, ¿no? Pues incidiendo un poco en lo que estábamos comentando, qué tipo de problemas se podrían abordar con estos planteamientos que estamos proponiendo, ¿no? Pues en esos tres verticales, en optimización combinatoria, que se podrían manejar problemas relacionados con lo que comentábamos antes de optimización de rutas, optimización de carteras o diseño de redes de telecomunicaciones. En los aspectos de simulación, muy interesante, análisis de riesgo, se podrían acelerar ese tipo de cálculos. En la parte de ingeniería aeronáutica, por ejemplo, el diseño de aviones, de palas de hélices, ese tipo de problemas también se podrían acelerar con este tipo de planteamientos. Y en el área de inteligencia artificial, pues hay modelos que ahora mismo se están utilizando. Esos modelos se podrían traducir a esta versión cuánticamente inspirada que proponemos, mejorando algún tipo de KPI, ¿no? Ya podría ser un KPI más asociado al rendimiento, pero también otros KPIs asociados a los costes computacionales de usar esos modelos, ¿no? Porque eso también es algo que muchas empresas empiezan a ver, ¿no? Que tienes modelos que sí que es cierto que funcionan, pero también te están tirando bastantes recursos. Entonces se podría hacer problemas de distinta índole, ¿no? Desde detección de fraude, generación de datos sintéticos, clasificación de imágenes. Un ejemplo que es el que mencionaba antes, ¿no? de este primer ejemplo que hemos empezado a tratar de optimización de carteras, con una solución cuánticamente inspirada a otros productos que ya están en el mercado, como lo que ofrece D-Wave. Esta solución cuánticamente inspirada te daría ventajas porque no estaría limitada a la
en cuanto a escalabilidad, que es la propuesta más cuántica, y que se podrían aplicar a problemas relacionados con optimización de carteras y otros relacionados. Pero esto es el primero que estamos viendo, y con una capacidad brutal para encontrar combinaciones óptimas de cartera entre una barbaridad de combinaciones posibles. Y luego, bueno, brevemente, pues los speakers que hemos estado hablando hoy, ¿no? Juan José García Ripoll y Diego Porras, que son investigadores referentes en este campo en España, yo mismo, y aunque, bueno, también hay advisors de negocio que no están aquí representados, que también complementan la parte más de negocio. Y luego, bueno, si queréis comentar algo, Juanjo, Diego, de la plataforma de CSIC. Sí, bueno, me gustaría resaltar que esta es una línea de trabajo más de las varias tecnologías cuánticas que está llevando a cabo el CSIC. En un esfuerzo bastante grande por promover las tecnologías cuánticas en España y también por acercarlas a la empresa. O sea, hay otras áreas de investigación muy interesantes en la creación de sensores, en comunicación cuántica segura, en computación cuántica, como hemos visto, en fabricación de componentes cuánticos, con un amplio espectro de aplicaciones en muchos sectores, biodefensa y demás. Entonces, os animo un poco a interactuar con el Consejo, que a veces es una estructura que se ve muy grande, pero que esperamos que en el corto plazo pueda tener un poquito más de impacto en nuestra sociedad y en la economía. Bien. Pues ahora sí, muchas gracias. Vale, muy bien. Ahora sí que habéis acabado la exposición, ¿vale? Bueno, pues lo primero, daros las gracias, Diego, Samuel y Juanjo, por haber compartido con nosotros lo que sabéis. También por haber acercado la ciencia a la empresa, ¿vale? Personalmente creo que ese camino tenemos que acortarlo lo más posible porque hay un conocimiento que tiene que ser aplicado en beneficio de todos y esperemos que en webinars como el de hoy nos permitan acortarlo. Bien porque habéis sido capaces como investigadores y también unidos con la parte empresarial, ¿no? Porque una ventaja que tiene, creo, el equipo es que estáis uniendo la parte de investigación con la parte de empresa, ¿no? Con la experiencia de personas que han estado en la empresa y nos ayuden a cortar ese tiempo de llegada a mercado y también, como ha dicho Juanjo, por la posibilidad de conocer qué es lo que centros de investigación, como el CSIC en este caso, está haciendo en este ámbito e invitar a todas las empresas a acercarse para ver en qué medida ese conocimiento puede tener una aplicación, ¿no? Creo que además el tema cuántico a veces asusta, ¿no? Porque lo vemos todavía muy lejano, pero lo que nos habéis traído aquí es que hay soluciones que están más cerca de lo que se cree y en todos los casos, ¿no? Al final me ha gustado mucho el ejemplo, Samuel, que has puesto de la evolución del mundo cloud, ¿no? De cómo en 10 años, pues el ejemplo que has puesto de que Amazon en este momento su principal línea de ingresos sea todo el servicio cloud nos demuestra que estar preparados para lo que pueda venir en un horizonte no demasiado lejano puede dar grandes beneficios para la empresa. Y el primero que esté preparado es el que se quedará con esa ventaja competitiva, ¿no? Y yo creo que animar a la gente a empezar a pensar de esa forma diferente que dice Diego, ¿no? O por lo menos abrir la puerta a escuchar otras formas de pensar y de plantear los problemas, pues puede ser un beneficio para todos. Así que por mi parte, agradeceros muchísimo haber compartido esta sesión con nosotros. Os dan las gracias en el chat también, ¿vale? Y bueno, no sé si queréis decir algo vosotros para cerrar. Dar las gracias de nuevo por la invitación. Creo que es muy interesante hablar de este tipo de foros y que esto empiece a divulgarse, a conocerse más y repetir ese llamamiento a que cualquier duda o cualquier idea de potencial caso de uso, de duda de cómo se podría aplicar esto en la industria o en la empresa particular a la que uno pertenezca, pues nos encantaría escuchar. O sea que, abiertos totalmente a esa comunicación. Sí, porque cualquier duda que tengáis nos podéis escribir y nosotros estamos encantados de seguir en contacto con quien quiera aclarar cualquier cosa, por email o por como sea. Me vais a permitir que diga que proyectos de este tipo lo que están es en un momento de validación también, ¿no? Ellos, como os dicen, están deseando escuchar problemas reales a los que poder identificar soluciones sobre el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Con lo cual, creo que es una gran oportunidad para todos el hecho de que, como dice Diego, ¿no? Cualquier duda que tengáis respecto a si este tipo de tecnología podría ser una ventaja para vuestras corporaciones, ellos, como investigadores, como gente que quiere aplicar su conocimiento a problemas reales, realmente yo creo que nos estamos haciendo todos un favor, ¿no? Contándonos qué necesitamos y la otra parte, pues intentando ofrecer soluciones que realmente solucionen ese problema, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo y
nada, a todos nuestros asistentes una vez más, gracias. Yo creo que os han agradecido la presencia y nos vemos próximamente en otros tipos de contenidos, también siempre relacionados con innovación, digitalización, transformación cultural, diversidad, sostenibilidad, que ha sido muy interesante el apunte que ha hecho Samuel sobre cómo las tecnologías cuánticas también, de alguna forma, ¿no? son más sostenibles que otros ya existentes, y emprendimiento. Así que nada, buenas tardes a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.